Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo módulo, el grabado y su contexto social del proyecto La Memoria del Grabado, financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Saludamos a todos nuestros estudiantes y a todos los presentes. Así damos inicio a esta tercera sesión en lecturas de obras. Durante esta jornada nos acompañará el artista plástico, dibujante y grabador Gerardo Saavedra. Gerardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Así que te dejo la palabra. Puedes comenzar a exponer tu trabajo, lo que haces y todo lo demás, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Isabel. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco por la asistencia. También agradezco al Museo del Grabado, a Javiera, por haberse comunicado conmigo y haberme hecho esta invitación para conversar un poco el día de hoy con ustedes en torno al grabado, al dibujo, a su contexto social. Bien, así que yo les voy a contar, bueno, les voy a hacer un repaso rápido, tengo algunas imágenes para mostrarles. Yo supongo que ustedes me tienen que permitir compartir pantalla desde mi computador para mostrar imágenes. ¿Sí? Está para que compartas, Ya, creo. perfecto. Sí. Entonces comenzaremos con una leve revisión de lo que es el grabado. Yo supongo que en sus clases anteriores o en sus juntas anteriores ya han conversado un poco de esto, de sus principios, pero nunca está de más para poder comenzar bien esta conversación, empezar desde, o principiar desde el principio, como te decía antiguamente. Ya, eso, así que les agradezco, les propongo que me puedan hacer las preguntas al final de la exposición. No es una exposición larga, vamos a ver algunos trabajos de algunos grabadores, también algunos trabajos míos y en general algunas imágenes que nos vinculen ya al tema que nos convoca el día de hoy, y la invitación que se me hizo particularmente a hablar desde el dibujo y el grabado. Bien, cosas que están íntimamente ligadas ya una a otra. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Y aquí no la puedo aprender. Sí la puedo ver. Ya. Muy pequeña. Bien. ¿Se ve la imagen? Por favor, ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve, Gerardo. Ya, perfecto. Bueno, como ustedes sabrán ya a estas alturas, el grabado consiste en el traspaso de una imagen desde una matriz hasta un soporte de edición que puede ser papel, puede ser tela o cualquier material en la versión más contemporánea que soporte este tipo de traspaso. ¿Ya? Estoy hablando del grabado en general también, un poco en un contexto más moderno, contemporáneo, no solamente en el contexto más clásico, que es solamente a través de la impresión en papel. ¿Bien? Por lo tanto, aquí se grafica de alguna manera lo que ustedes ya han estado viendo, lo que está en el museo también. El museo creo que tiene su propio taller de grabado, consta con una prensa eh, que maneja en estos momentos el taller el amigo Ismael Díaz, ya que supongo que también lo conocieron en alguna de las sesiones. Bien. Así que este es el círculo de grabado, herramienta principal que se ocupa para sobre todo lo que es la calcografía, ya que las silografías y las linografías se pueden hacer a través de una presión manual. Bien, por lo tanto, no es tan necesario este tipo de artilugios. Bien. Bueno,
En su contexto, ¿qué es lo que tiene que ver el dibujo con el grabado? Como lo hablábamos anteriormente, están íntimamente relacionados unos al otro. En este caso vemos una imagen de un dibujo directo sobre una plancha. ¿Por qué hablo de directo? Porque en este caso la plancha no está recubierta por un barniz, ¿ya? Cuando se recubre la plancha por un barniz y después se dibuja, después posteriormente pasa por el proceso del ácido, donde es el ácido el que hace la acción de corrosivo y es la que de alguna manera permite que se forme el surco en la plancha. Ya cuando hablo de plancha, podemos hablar desde el cobre, el aluminio, el bronce, incluso un fierro común y corriente, en plancha, obviamente. Bien, por lo tanto acá tenemos una acción directa del artista, del dibujante, donde dibuja o va dejando su huella en la placa ya que va a ser nuestra matriz posteriormente. ¿Ya? Así que cuando hablamos del dibujo en el grabado, a mí me gusta siempre también poder establecer ciertos criterios o hablar de ciertos prejuicios que se tiene a la hora de dibujar. ¿Ya? Yo como profesor de dibujo, siempre he postulado, he invitado a mis estudiantes a la posibilidad del dibujo sin prejuicios, ¿ya? No entendiendo el dibujo a través de una interpretación ya de lo que podríamos llamar un talento. Ya creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El talento es para mí es una palabra un poco ficticia dentro del mundo del arte, ya que el ejercicio mismo del hacer es el que va dando de alguna manera respuestas y también lo que nos va dando de alguna manera el sentido de lo que queremos hacer con el tiempo. Bien, supongo que muchos de ustedes también han practicado de alguna manera, o sea la pintura, ya sea el dibujo, ya, o gustan de esto, ¿ya? Por lo tanto, es importante establecer el ejercicio del dibujo, no como algo que está arraigado, insisto, a un talento o a una habilidad, sino que también está arraigado a lo que es la expresión del ser humano. Bien, tenemos a los niños, ya que dibujan con cualquier tipo de material que tú les pases sin condiciones ya y sin prejuicios. Si le pasas un carbón, dibuja con el carbón; si le pasas un lápiz de color, dibuja con el lápiz de color, no cuestiona. Bien, entonces siempre mi invitación, y que también se las hago a ustedes, si es que gustan del dibujo y han sentido el prejuicio del que se dice no dibuja bien, no, por favor, no pongan atención a ese tipo de cuestionamientos y solamente hagan lo que les parece correcto. Bien, en este sentido, como les digo, se malentiende muchas veces la técnica del dibujo con la del grabado. Esencialmente son dos maneras distintas de entender, por ejemplo, lo que son los conceptos de los valores de líneas, los conceptos de los valores tonales, ya que cada uno de estas dos maneras de expresión ya tiene sus propias características. Insisto, el dibujo dentro de todas sus variantes y obviamente también lo que es el resultado del dibujo en una plancha de grabado. Bien, así que como les digo, entender el dibujo no desde una situación copista, ya donde lo único que hace el artista de alguna manera es representar la realidad a través de sus ojos, sino que también nos permite poder experimentar, poder buscar y poder desarrollar de alguna manera maneras de expresarse a través de la línea. Yo creo que ese sería el concepto como más correcto para entender el dibujo en un espacio un poco más amplio, no solamente, insisto, el espacio de los que dibujan bien, sino que en realidad el dibujo en su dimensión más extensa. Bueno, entonces, siguiendo con los procesos del grabado, generalmente hay primero un dibujo, una idea, un diseño,
que posteriormente pasa a la matriz. Bueno, ustedes sabrán que todo esto tiene una especie de efecto de espejo. Bien, eso se lo contaron en algún momento, que el grabado aparece al revés cuando uno hace una imagen en una placa y después la edita. Pregunta. Sí, mostraron eso y nos explicaron eso, que se veía la imagen al revés. Perfecto, muchas gracias. Lucrecia, ¿cierto? María Cristina. Ah, perdón. Gracias, María Cristina. Estoy sin cámara, perdón. Ahí Perfecto. estoy con cámara. Bien, entendiendo entonces estos conceptos que son básicos del grabado para poder desarrollar lo que es la conversación del día de hoy, vamos a seguir adelante. Bien, en el contexto del dibujo, del grabado y de lo social, creo que no puedo visualizar otro trabajo que esté más en conexión con estos conceptos que el trabajo de Francisco de Goya. Bien, pintor, dibujante, grabador español, quien tiene una extensa obra, no solamente en torno a encargos, bueno, él trabajó para la Casa Real española, sino que también es interesante porque tiene otro tipo de trabajo que podríamos decir es mucho más personal, íntimo y que habla de la opinión mucho más crítica de lo que este artista observó en su tiempo. Bien, me tomo de estas palabras para entender desde o poder desarrollar esto a partir de algo que yo también entiendo y creo es parte del ejercicio artístico, que es entender los fenómenos que suceden en torno a nuestro tiempo. Y cuando me refiero a nuestro tiempo, me refiero al día de hoy, ¿ya? Y cómo cada artista durante la mayor parte de la historia ha logrado plasmar, como les digo, un pensamiento, una manera de ser, es un estilo ya de sus propios tiempos, ya en los que les tocó vivir. Y en este caso me parece interesante el trabajo de Francisco de Goya porque habla casi de una manera de hacer un periodismo en un tiempo en que no existía el periodismo. Bien, porque lo que nosotros vemos en sus grabados, bueno, este grabado es perteneciente a la serie de los desastres de la guerra, donde Goya de alguna manera nos deja testimonio de lo que él observa de primera fuente, o sea, no se lo contaron, no lo vio, no lo escuchó por la radio, no lo vio a través de la televisión, sino que lo observa y obviamente hace su traspaso de todo lo que él está viendo a lo que es, en este caso, los grabados, parte de la serie de los desastres de la guerra, como les contaba. Bien, este es un grabado bastante particular porque muestra una situación también que es bastante poco común dentro del imaginario de la guerra, entendiendo que la guerra es como de los hombres, ¿ya? Y en este caso se nos muestra de alguna manera esta mujer que sigue en pie luchando, sobre todo esta pila de muertos que hay acá, ¿ya? Bueno, no quiero hacer la interpretación propia del grabado, sino que de alguna manera seguir reafirmando la dimensión testimonial, ¿bien? De estos grabados, ¿bien? Bueno, retomo obviamente el tema con el dibujo, lo que nosotros vemos acá es esencialmente un trabajo desde el dibujo, ¿bien? Una interpretación que va desde lo que observa el artista Francisco de Goya y cómo lo interpreta a través del dibujo, a través de las tonalidades, los colores grises, bien, la línea, valores tonales, como les decía, y valores
valores de la composición, bien, distintos rasgos que nosotros podemos entender como parte del ejercicio artístico. Nuevamente, otro grabado parte de la serie Los desastres de la guerra, son bastante crudos. El relato que nos muestra Francisco de Goya, pero obviamente lo muestro en el contexto de lo artístico y de lo social, y obviamente también del dibujo. Nuevamente vemos la técnica de dibujo, que es impecable en el caso de Francisco de Goya. A mí me llama mucho la atención y me gusta su trabajo porque particularmente no es un trabajo de preciosismo, ¿ya? O de efectos visuales que uno pueda decir que el trabajo tiene un valor solamente por lo estético, sino que también tiene un valor profundo por lo que nos propone como imagen el grabador, en este caso el artista. Es un dibujo suelto, un dibujo dinámico, bien, un dibujo que habla de lo mucho que conoce el artista su oficio, bien. Nuevamente, el tema del fotoperiodismo, como podríamos llamarlo, sigue siendo, como les decía, bastante crudo, bastante realista, pero sigue hablando de un ejercicio bastante importante que, insisto, es el testimonio que deja el artista de una época en la que le tocó vivir, que obviamente eso se ha seguido manteniendo y hoy día se ve de alguna manera más a flor de piel a partir de lo que hemos estado viviendo como país, como sociedad, ya. Y obviamente los artistas estamos atentos a este tipo de situaciones y no solamente en relación al dibujo, sino que en relación a todas las artes, ya sea la música, el teatro, se trabaja siempre el tema social, ¿bien? Así que mi invitación es siempre estar atento a lo que van haciendo los artistas, porque son maneras interesantes y profundas de poder entender a veces situaciones complejas que son particulares a nuestro tiempo. Ya a veces nosotros estamos parados en una época que es muy compleja y que no alcanzamos a entender. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el arte siempre tiene esta invitación a experimentar con lo que somos como sociedad, a tratar de entenderlos, de entendernos, ¿ya? Y obviamente a pensar y a ser críticos con fenómenos que de alguna manera no son ajenos a muchas personas en estos tiempos. Ya hoy día el tema social aparece en las noticias por todos lados. Hace poco nomás, aquí en Valparaíso teníamos una protesta ahí entre pescadores y enfrentamientos con la policía. Bien, entonces está como muy, muy en boga el tema de lo social. Bien, sigo mostrándoles algunas imágenes, ya. Este grabado, perdón, que ya no es parte de la serie de los desastres de la guerra, creo que tiene que ver con los caprichos. Bien, otra manera en la que tiene el artista de poder mostrar lo que él piensa y entiende de manera crítica de lo que ocurre en su época, ¿ya? Goya recurre mucho al humor negro, al humor satírico, ¿ya? No tiene un trabajo de una lectura inmediata, sino que sus trabajos pueden tener distintas dimensiones e interpretaciones, y obviamente esto lo hace mucho más interesante a la hora de revisar su obra, ya que nos invita de alguna manera no solamente a disfrutar del valor estético, sino que también de su propuesta ya, que es un poco más densa, podríamos llamarlo, en torno a lo que es su pensamiento más propio y más personal, ¿ya? Nuevamente un grabado de los desastres de la guerra. Acá como trabaja las transparencias del dibujo, podemos observar un trabajo de Scorzo, por ejemplo, aquí en la zona izquierda, abajo, que habla de la maestría que tenía él, pero si ustedes se dan cuenta,
insisto, no es un dibujo detalladamente precioso, sino que habla de un dibujo que es insinuador más que un dibujo duro, ¿ya? Es un dibujo que nos invita a entender, por ejemplo, que acá el pie de este bebé podría incluso tener errores anatómicos, ¿ya? Pero que pasan desapercibidos, obviamente, por la habilidad o el oficio que el artista tiene en torno a su dibujo, donde pone énfasis al total de la escena y no pone el énfasis en cada uno de los detalles, ¿ya? Obviamente esto al ser un grabado y al tener un tamaño reducido, aproximadamente tienen 25 por 20 centímetros, creo que cada uno de estos grabados, no permite hacer tanto trabajo de detalle. Bueno, y particularmente el trabajo de Goya, comparado, no sé, con el trabajo de un grabador llamado Escher, ya no sé si ustedes lo ubican, que es un trabajo preciosista, muy metódico, matemático y científico, ¿ya? Habla de otra manera de entender también el dibujo, de desarrollar el dibujo y habla también de las posibilidades que uno puede desarrollar a partir de las técnicas del trabajo. Bien, entonces, entender primero la riqueza y la amplitud de manera que hay de desarrollar las técnicas del grabado. Yo supongo que aquí han hablado de técnicas, aguafuertes, xilografías, litografías, ya técnicas sobre el relieve, técnicas bajo relieve, ¿ya? Y obviamente lo que yo les muestro acá, en este caso son aguas fuertes y aguas tintas sobre placas de cobre. Bien, vuelvo a hacer mención de la maestría de Goya en torno a los blancos negros, los tonos grises, los tonos medios que podríamos llamar, ¿ya? Que me imagino vienen de su trabajo como pintor, ¿ya? Anterior a toda esta serie, él ya venía trabajando hace muchos años con el tema de la pintura, por lo tanto lo que hace es manifestarse de alguna manera pictóricamente en un soporte de grabado. Bien. Bueno, seguimos con el trabajo de Goya en los desastres de la guerra. Aquí un poco más detallado también en torno a cómo podemos entender este dibujo libre, insisto, ya que no es un dibujo precioso, no podríamos hablar, no sé, de un Claudio Bravo, por ejemplo, o un dibujo hiperrealista. Hablamos más bien de un dibujo bastante íntimo y bastante personal, ya que uno a partir de ver o de revisar la obra y de estudiarla un poco, podría fácilmente después poder identificar la línea o la manera de trabajar que tiene este, ¿ya? Mención importante a los gestos, ¿ya? Cómo trabaja el gesto de las personas, cómo le da carácter a cada uno de sus trabajos, ¿ya? La expresionalidad con la que trabaja, insisto, el artista, más allá de los detalles técnicos, ¿ya? Y eso suele pasar mucho, la gente cuando suele visitar un museo, la primera experiencia que tiene es observar errores o comenzar a ver cómo lo hizo, en qué se equivocó o en qué acertó, pero obviamente mi invitación también es a observar la obra de arte con un juicio un poco menos superficial, ya entendiendo, por ejemplo, instancias como el contexto, el territorio, ya que se pensaba en esa época. Bueno, yo tengo entendido que ustedes van a ser posiblemente o van a estar vinculados a un trabajo de mediación con el museo y obviamente poder entender la obra de los artistas más allá del trabajo técnico es lo que realmente hace interesante y profundo poder observar y poder disfrutar el arte, porque, insisto, no es para nada un trabajo superficial donde podamos entender la revisión de obras a partir de conceptos, insisto, tan superficiales como bonito o feo, o si está bien o está mal. ¿Ya? Esos conceptos siempre, insisto, son superficiales desde mi punto de vista y mi invitación obviamente
es siempre a tratar de entender, no al artista, sino que a cómo se manifiesta la obra, insisto, en su contexto ya particular. Cuando hablo del contexto particular, hablamos incluso del territorio. O sea, hacer arte en Santiago no es lo mismo que hacer arte en provincias. Hacer arte en París y Europa no es lo mismo que hacer arte en Valparaíso, Sudamérica. Bien. Permiso, voy a... Oye, por favor, hago un pequeño stop para ver si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo para algún comentario que quiera aportar. Pregunto. Por favor. Quería saber si la pintura, lo que usted explicó de Goya recién, que él hizo dibujos en el tiempo de la guerra, ¿las pinturas negras de Goya? No, son contextos diferentes, porque las pinturas negras de Goya nacen a partir, bueno, las interpretaciones que se hacen es que es a partir de un tema mucho más personal, donde Goya se expresa de manera profunda y personal y sentimental a partir de sentimientos mucho más propios, versus lo que nos demuestra en las series Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, ya donde no hay una segunda interpretación o una interpretación muy personal. Él observa y nos muestra, ¿ya? No hay alegorías intermedias, no hay pensamientos fantásticos de por medio, sino que es la realidad cruda y tal como él la ve. En cambio, las pinturas negras podríamos hablar de una pintura un poco más fantasiosa, donde se habla de creencias, por ejemplo, ¿ya? Que también tienen que ver, obviamente, con una cuestión que él critica de su sociedad, o sea, el oscurantismo. Hablemos de que Goya tiene muchos problemas también con la Inquisición en su tiempo, ¿ya? Lo que obviamente le hace tener una opinión bastante cruzada con lo que es el pensamiento de su tiempo, ¿cachai? O sea, pensemos que el cristianismo, el catolicismo está profundamente arraigado entre los siglos 1800, 1900, 1700, ya en la sociedad española. Y Goya es alguien que desarrolla un pensamiento propio y que obviamente al desarrollar este pensamiento propio choca de frente con lo que está establecido en la sociedad de su tiempo. ¿Bien? No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿podría interpretar lo que está en la pantalla, por favor? ¿Lo que estoy mostrando ahora? Exacto. Ah, perfecto, les voy a hablar de esto. Bueno, una vez entendiendo, bueno, voy a terminar diciendo que el trabajo que yo les muestro de Goya no es particular a él ni de su tiempo, o sea, el trabajo del artista que observa y que de alguna manera interpreta su tiempo, ya sea a partir del dibujo, el grabado, o incluso a partir de la música, la performance, la poesía, es un ejercicio que es constante y que hasta el día de hoy es un ejercicio que está presente ya, como les digo, en el trabajo artístico de muchas personas, o de la mayoría de los artistas, ¿ya? Personalmente yo creo que... ¿Sí, Álvaro? Disculpen, voy y vuelvo. Ah, bien, te esperamos. Retomo. Como les decía, el trabajo que, o sea, la propuesta de dibujo, arte y sociedad es transversal a los tiempos ya y es un ejercicio constante. Bien, así que obviamente también mi invitación a que ustedes estén atentos, que se está haciendo el día de hoy. En las calles se ven muchas manifestaciones del arte más allá de lo que uno puede interpretar por lo que está bien o lo que está mal hecho dentro de la situación por protesta, malestar social, ya
hay mucha gente haciendo arte, pegando arte en las calles, y eso también habla, por ejemplo, de lo que es el tiempo en que los artistas se manifiestan, ¿ya? Y esto es interesante, ya que no solamente se manifiestan los artistas, sino que se manifiestan todas las personas que de alguna manera tienen un interés o una afinidad, en este caso con la plástica. Bien, lo que yo les muestro acá es un boceto, les voy a mostrar distintos bocetos que son parte de mi autoría, ¿ya? Y después les voy a mostrar la versión que llegaron a hacer en grabado, ¿bien? Para seguir graficando y seguir reafirmando el tema del dibujo con el grabado, ¿ya? Ahora, quiero volver atrás de alguna manera e insistir en que en esta visión de que el buen dibujante hace grabado. Bien, insisto en derribar este prejuicio, en invitarlos a entender el ejercicio del dibujo un poco más allá de lo que es la buena imagen, ¿ya? O el buen trabajo, o lo que yo también llamo este trabajo preciosista del dibujo, que es lo que uno suele entender por el dibujo bonito, ¿ya? Estos bocetos los hice yo durante el año 2015 aproximadamente. Hablan también de un tema social, ya está, la serie se llamó Status Quo, fue mostrada en diferentes instancias como concursos, exposiciones de arte, ya, y bueno, yo les quería comentar un poco cómo es mi proceso y cómo entiendo yo también el proceso del arte en general. Como yo les contaba, hoy en día me toca trabajar y tener la suerte de ser docente de una casa de estudios de arte, de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Y al día de hoy también con toda la experiencia que he podido aprender en todo este camino, me he podido dar cuenta de la importancia que tiene de la importancia que tiene en el desarrollo artístico el dibujo, ¿bien? No porque yo sea el profesor de dibujo, sino que porque lo he entendido desde la parte artística, ya lo he aprendido y lo he entendido también desde mis colegas, ¿ya? Y como les digo, he entendido la importancia no del dibujar bien, sino del saber expresar ideas a partir del garabato, a partir de la anotación, a partir del boceto, a partir del croquis, ¿ya? Que comienza como una idea más primitiva y que después de un proceso de maduración se va transformando ya en lo que podríamos llamar una obra, ¿ya? Yo particularmente no trabajo con imágenes sueltas, ya no entiendo mi proceso como obras, ya, sino que entiendo mi trabajo siempre como serie, ya, para poder desarrollar bien, creo que una idea, un pensamiento. En mi caso, lo que mejor funciona es el trabajo de serie, ya, donde puedo madurar de manera mucho más comprometida lo que es cualquier tipo de pensamiento. En este caso particular, en la serie de Status Quo, lo que yo quiero y lo que propongo como idea es el tema de nosotros como sociedad, ¿ya? Y cómo somos una red finalmente en la que dependemos unos de otros, pero por sobre todo lo que yo critico son las situaciones de poder en las que vivimos constantemente como sociedad, ¿ya? Y no hablo solamente del poder gubernamental, hablo del poder a nivel municipal, hablo del poder a nivel laboral, hablo de todas las manifestaciones del poder que de alguna manera nos agobian constantemente, ¿ya? Y nos minimizan como personas, como individuos, y como sociedad finalmente, ¿ya? Entonces yo juego un poco acá con los equilibrios, con la aglomeración de gente, que de alguna manera es la traducción directa que yo hago de la sociedad, y les muestro lo que son algo que es bastante íntimo y que generalmente no se muestra, ¿ya? Que es cómo yo voy llegando de alguna manera a lo que es mi idea final y lo que son los grabados finalmente ya editados. Lo que yo les muestro acá son dibujos de mis libretas, que yo voy trabajando con tintas generalmente, con lápices, bolígrafos, bien, donde no son los bocetos
bueno, en este caso son los bocetos que ya más o menos se acercan al final, pero no son los únicos, o sea, están los bocetos que tienen que ver con el error, con lo que no salió, con lo que no me gustó. Bien, entonces en este sentido reforzar la importancia del dibujo para poder solucionar ideas. Ya siempre yo lo he entendido de esta manera. No entiendo el dibujo, como se lo he explicado anteriormente, como una capacidad de hacer las cosas bien, sino que más bien como una manera de ayudar al pensamiento, ¿ya? Y obviamente, entendiendo lo que hay en el museo, lo que han hecho mis colegas también, grabadores, puedo entender que en la mayoría de sus procesos existe lo mismo, o sea, funcionamos de manera parecida, ya no porque sea una fórmula como constante y segura, sino que porque es realmente lo que nos va mostrando el camino hacia lo que queremos, ¿ya? Insisto, porque la otra connotación que se entiende del artista es que hay una iluminación prácticamente que baja desde el cielo, se abre el techo, te ilumina la cabeza y es cuando tú haces arte, ¿ya? Y obviamente yo reniego de ese tipo de pensamiento donde el artista espera de alguna manera la inspiración, ¿ya? Para mí el trabajo artístico es un trabajo de todos los días, un trabajo que se desarrolla, un trabajo de búsqueda, ¿ya? Es una situación compleja donde nosotros los artistas no trabajamos en relación a la seguridad, sino que trabajamos básicamente en lo que nos vamos encontrando en el camino y vamos de alguna manera formalizando estas ideas para poder concretarlas posteriormente en lo que es un trabajo plástico. Bien, entonces en este sentido yo le muestro esta parte que es bien íntima. Sí, María Cristina, te escucho. Está muteada. Silenciada. Quería comentar que estuve revisando la exposición digital que tiene el museo, porque yo soy de Concepción. Y ahí me encontré con un trabajo de statu quo del 2016, en donde cuando me encontré con él, me llamó la atención y dije, somos nosotros trabajando colaborativamente. Esa es la idea que me di. Y cuando vi estos otros trabajos, claro, hice la relación porque la exposición digital que tiene el museo tiene unos que son en el estilo, como tú decías, que son como secuencias, tienen relación un trabajo con el otro. Sí, mira, en relación a la exposición es una donación que se hace al museo, por lo tanto no habla de un tema particular que nos reúna como artistas, sino que es básicamente cada artista presentando su trabajo y de alguna manera la visión de lo que es ese artista hoy en un territorio específico como Valparaíso. De eso sí habla muy bien la exposición. Por otro lado, lo que yo hablo en estos trabajos de la serie de Status Quo, como tú bien dices, tiene mucho que ver con lo social, tiene que ver con esto de cómo nos aguantamos y nos soportamos como sociedad. Y también es interesante porque posteriormente a todo este desarrollo de obra que yo hice, se vino el estallido. A los 2 años, a los 3 años después, por ejemplo, podemos observar esta misma imagen, que es muy particular en una foto que se hizo, por ejemplo, en Plaza Italia, donde aparece la gente con las banderas y aparece todo iluminado con una bengala atrás. Entonces, de alguna manera, para mí es casi revelador observar que esto que yo hice el año 2015-2016 aparezca replicado después durante la revuelta ya o a partir de las exigencias sociales que hacemos ya, o la interpelación que hacemos como sociedad a nuestros gobernantes, ¿ya? Entonces, el fenómeno nuevamente del pensamiento crítico de los artistas a partir de un tiempo propio, aquí para mí resulta así como magia prácticamente que posterior a esta imagen que yo propongo,
aparezca esta otra imagen que es tan icónica hoy en día de lo que fue el movimiento del 18 de octubre, ¿ya? Entonces también habla de un, o sea, para mí por lo menos habla de algo que yo entendía que ya se venía, ¿cachai? O sea, como yo propongo mi visión de la sociedad ya muy frágil, que en cualquier momento podía pasar algo. Finalmente terminó pasando, ya afortunadamente nos hemos removido como sociedad, con lo bueno y con lo malo, pero hay cosas que están cambiando. Y una de las cosas que yo propongo acá, por ejemplo, en este tipo de trabajo, es el pensamiento en torno a lo piramidal, que es parte de la composición que yo trabajo, ¿ya? Cómo lo piramidal también nos afecta en general en todo tipo de relaciones, ya relaciones laborales, relaciones académicas, relaciones sociales e incluso familiares, ¿ya? El machismo, por ejemplo, habla de, o sea, es lo que mejor grafica la piramidalidad, perdón, del poder, ¿ya? Cómo chorrea el poder desde una cúpula hacia abajo, ¿bien? Entonces esto es lo que yo propongo de alguna manera como teoría crítica en mis obras. Bueno, vuelvo al tema del dibujo, como les digo, esto es parte íntima de lo que uno hace acá, es donde uno se equivoca también, donde el dibujo en el boceto, en la búsqueda, es muy interesante porque es donde uno tiene la oportunidad de equivocarse y de aprender del error. Yo particularmente, como les digo, en mis clases funciono a partir del error, o sea, invito a mis estudiantes a que se equivoquen, a que no le tengan miedo al mal dibujo, ¿ya? Porque es justamente desde acá donde nosotros nos tomamos para poder entender cuál es mi situación, ¿ya? Y no pensar ficticiamente que soy el mejor dibujante y que voy a hacerlo todo bien, sino que lo entendemos a partir de la fragilidad de lo que me cuesta, ¿ya? Y obviamente lo vamos reforzando para que fundamentalmente el error deje de ser esta cuestión pesada socialmente, como esa cuestión del que te equivocaste, tú no te puedes equivocar, no hay lugar para el error, para poder tomarlo con la mejor consideración posible y entender que básicamente el error es quien nos da el avance. O sea, entender el error, reflexionar en torno a un error, poder superar este obstáculo de alguna manera, es un avance real, por lo menos en la situación particular de lo que es la enseñanza del dibujo. Bien, por acá les muestro entonces cómo terminaron estos trabajos en su situación propia de la edición de grabado, o sea, ya se hizo la matriz y estos trabajos ya están editados, ya con tintas, con todo lo que debería ya tener la edición o el grabado para poder ser editado, mejor dicho, ¿ya? Este es el primero que revisamos, este es el segundo que revisamos, que este seguramente es el que viste tú en la exposición del Museo Baburiza. Sí, ese es el que ¿Ya? está. Sí. Mm. Y donde ustedes pueden ver las diferencias que hay, por ejemplo, en lo que yo les explicaba en un comienzo, lo que es la técnica propia del dibujo, la materialidad del dibujo, y lo que termina siendo también la materialidad propia del grabado, ¿ya? Que tiene que ver con cómo funciona la línea, cómo funcionan los tonos, ¿ya? Y cómo se hace una traducción. O sea, yo obviamente trabajo a partir del dibujo, pero también tengo en mi cabeza la concepción de cómo va a quedar más o menos en lo que sería el trabajo del grabado ya editado, ¿ya? Entendiendo que uno muchas veces trabaja casi en ciego en el grabado y cuando aparece y uno levanta la hoja por primera vez es cuando se manifiesta de alguna manera la realidad. Por lo tanto, todo lo que yo dibujé, más todo lo que yo pensé cómo sería el grabado, termina siendo siempre una interpretación, ya que la realidad de este aparece recién cuando yo levanto mi papel y veo la primera copia ya de lo que va haciendo este proceso de hacer una edición de grabado, ya entendiéndola, insisto, el proceso
desde el pensamiento, desde el dibujo, desde hacer la matriz, desde editar el grabado y todo lo que ustedes ya han podido conocer a través de todas estas charlas que el museo les está haciendo. Bien, acá tenemos también el último grabado, que insisto, no cambió tanto en su composición, pero sí cambia obviamente en lo que es la interpretación técnica o la traducción técnica de lo que es desde el dibujo hasta el grabado. Bien, entonces con estas imágenes les quería graficar y seguir reafirmando la importancia, insisto, no del buen dibujo, sino que del dibujo, para por lo menos lo que es la realización de una obra gráfica de grabado. Bien, bueno, les mostré este trabajo que es mucho más personal. Pueden seguir mi trabajo, no sé si puedo pasar este anuncio a través de acá, pero lo voy a hacer. Pueden seguirlo a través de Instagram, a través de la cuenta Gerardo Andrés Saavedra Castro, ya que es donde tengo mi trabajo más artístico. Y por otro lado lo pueden seguir en la cuenta Gerardo Saavedra Dibujos, que es donde tengo una bitácora de alguna manera, donde yo voy subiendo mis trabajos diarios, ¿ya? Porque esto es otra cuestión. Para mí el dibujo en general es un trabajo diario, yo lo practico todos los días voy solucionando mis problemas de la cabeza, por así decirlo, obviamente artísticos, a través del dibujo. Bueno, también a veces psicológicos, aprovecho de hacer mi propia terapia, ya a través de esto. Bueno, pero en esta cuenta, por ejemplo, Gerardo Saavedra Dibujos, yo muestro de todo, o sea, muestro croquis cotidiano, muestro croquis de figura humana, perdón, muestro croquis de lo que es mi etapa más personal de grabados, y es aquí donde se puede entender el dibujo como un ejercicio cotidiano, no como un ejercicio mental donde me tengo que poner en una situación sumamente profunda y poner la música clásica para poder dibujar, sino que entenderlo como un ejercicio simple, cotidiano, abierto, relajado, ¿ya? Y que, insisto, no tiene que ver solo con la connotación del dibujar bien, sino que tiene que ver, por sobre todo, con el ejercicio del movimiento y de la expresión. ¿Ya? En relación al boceto, un caso que me parece bastante particular y bastante entretenido de mostrar, es el caso de Picasso, ¿ya? Picasso es una persona que a los 20 años prácticamente ya pintaba como un maestro en torno a la pintura realista, a la representación realista, y con el tiempo va teniendo una serie de cambios donde su obra se va desarrollando y se va alejando del realismo para acercarse cada vez más hacia la abstracción. Y es en esta imagen que yo les muestro donde esto mejor se observa, donde vemos el toro en su primera instancia dibujado o en su traducción más naturalista, ¿ya? Para posteriormente llevarlo a la simplicidad máxima, ¿ya? Pasando por toda la complejidad que puede encontrar el artista en una cuestión tan simple o en una cuestión tan poco visible como arte, como lo es un toro, ¿ya? Yo los invito, por ejemplo, a que en algún momento vean, busquen para el trabajo de Guernica que elabora Picasso, ya la pintura de Guernica, él hace más de 40 bocetos diferentes, ya para poder llegar finalmente a lo que es la constitución de la obra que todos conocemos, ¿ya? Y estos bocetos hablan de la pintura, hablan del dibujo y hablan por sobre todo de esta situación del artista que va buscando, que no se queda con lo primero que aparece, sino que tiene esta situación de búsqueda, ya de inquietud constante con su propio trabajo. O sea, podríamos entender que Picasso, con todo lo famoso que llegó a ser,
le bastaba con dibujar este primer toro para ponerle la firma y haberlo vendido fácil en miles de dólares, ¿ya? O de euros hoy en día. Pero no le fue suficiente y él tuvo que ir más allá y poder entender su propia obra en un contexto mucho más complejo, que es este otro de acá abajo, que estoy mostrando con mi cursor, ¿ya? Que podríamos entender como el más fácil, ¿ya? Pero obviamente el oficio ya es el que puede hacer que Picasso en este caso pueda llegar a entender su obra de una manera tan compleja pero tan simple a la vez como este último elemento. Ya cuando hablo complejo, hablo por ejemplo, no sé, de este otro toro que muestro acá con mi cursor, que es mucho más complejo que este, ¿ya? Pero que habla básicamente de lo mismo, ¿ya? Es el mismo toro, tiene la misma situación, está mirando hacia donde mismo, la composición es prácticamente la misma, ¿ya? Con esto yo también, bueno, sigo reafirmando la idea de la importancia del dibujo, ¿ya? De cómo la mayoría de los artistas ha ocupado el dibujo anterior, me refiero al boceto, a la idea del dibujo, o sea, a la idea del arte primero como dibujo y después como obra, pintura, como performance, ¿ya? Bueno, en esta imagen creo que se grafica bastante bien este tipo de búsqueda ya, que yo también de alguna manera les graficaba cuando les mostré mi trabajo y entendiéndolo y fundamentándolo ante ustedes como un trabajo en serie, ¿ya? Cómo yo me encuentro y desarrollo mi idea a partir de la serie. Bueno, en este caso, Picasso nos muestra un poco lo mismo. Bien, bueno, y por último, les quería mostrar, a partir de lo conversado con Javier el día de ayer, una de las técnicas donde está más arraigada la expresión del dibujo, que es la litografía, ¿ya? Que es el trabajo sobre piedra calcárea, donde el artista interviene directamente a partir de su mano esto que podríamos llamar la matriz, ya para posteriormente hacer su edición de grabado, ¿ya? Hoy en día es de las técnicas que menos se trabaja en general, porque es una técnica un poco engorrosa, hay que tener la prensa, hay que tener las piedras, que no son fáciles de conseguir, pero para quienes no hayan visto, aún les invito yo a revisar, o quienes no conozcan todavía en profundidad, el trabajo con la litografía. Hay varias litografías dentro de la colección del museo, de seguro se las van a encontrar. Y para quienes no las conozcan, obviamente va a ser de mucha ayuda que puedan ya ir conociendo esta técnica, que en relación a lo que se me invita el día de hoy, creo que es la que está más profundamente, insisto, arraigada a la técnica misma del dibujo, ¿bien? Y donde se manifiesta más directamente. Lo que nosotros tenemos acá es una prensa de litografía que funciona de manera parecida al tórculo que les mostré, que es este tórculo que avanza a partir de la presión, pero esta prensa es particular porque en esta zona tiene algo que se llama el tímpano, creo, que es el que hace presión hacia abajo en la piedra, de esta manera, pero no gira como una rueda, sino que gira a partir de una grasa que uno le echa acá, entonces va haciendo una presión plana todo el rato. Y es ahí donde ustedes pueden ver, como yo les muestro acá, la edición de la litografía. Bien, es una técnica plana, no tiene relieve como el aguafuerte, por ejemplo, que uno hace una incisión hacia abajo en la matriz de grabado, o como la filografía, que uno también hace una incisión hacia abajo. Acá toda la información que el artista pone queda sobre la superficie. Y como ustedes pueden ver, se manifiesta de manera directa en relación al dibujo. Bien, eso, bueno,
Otro dibujo de Picasso, que también seguramente es una litografía que se logra reproducir muchas veces, donde manifiesta el dibujo en sus diferentes formas. O sea, a esta altura Picasso no está preocupado de demostrar lo buen dibujante que es, ¿ya? Porque eso ya lo demostró hace como 50 años antes que este dibujo, sino que está más preocupado de la expresionalidad, de la búsqueda. Ustedes pueden ver la diferencia de trazos que hay acá, ya pueden entender incluso que anatómicamente ni siquiera está preocupado de que esto sea realista, ya es casi escultórica la forma en que nos representa de alguna manera el rostro humano en esta imagen el artista Pablo Picasso, ¿bien? Que también trabajó con grabado, trabajó con pintura, al igual que Goya, en distintos siglos, ¿ya? Pero que también supo interpretar lo que fueron sus tiempos. O sea, cuando hablamos del Guernica, por ejemplo, hablamos de Picasso haciendo una muestra de lo que es su propio pensamiento crítico con un acontecimiento terrible, parte de la guerra que ocurrió en su territorio. Bueno, y por último acá les quería mostrar esta imagen que también es una litografía a color del señor Toulouse-Lautrec, que tiene que ver también no con la connotación artística del museo con la obra, sino que también tiene que ver en su tiempo cómo la litografía, el grabado y el dibujo también están en disposición de lo que es el diseño de carteles, ya que es a lo que pertenece esta litografía dentro de lo que fue el trabajo de diseños de carteles que se trabajó a principios del siglo XX, sobre todo en Francia, ya, y donde Toulouse-Lautrec es quizás el máximo exponente de este tipo de trabajos, donde nuevamente es un trabajo a partir de el dibujo, o sea, él hace bocetos, desarrolla estos bocetos, posteriormente los pasa a la litografía, y posteriormente esta litografía deja de ser obra de arte, por lo menos en su tiempo. Hoy día sería genial poder encontrar y tener una obra original de litografía, pero en ese tiempo también fue parte de lo que es el diseño. O sea, lo que nosotros conocemos hoy día, que están en todos lados, que son estas máquinas plotter para hacer afiches. Bueno, en su tiempo, la litografía y el grabado cumplieron esta función, ¿ya? Que obviamente por los avances tecnológicos del siglo XX, hoy día se ven manifestados a partir de la fotocopia, por ejemplo, que está íntimamente ligado a estos procesos. Como les digo, el offset, que también es una de las técnicas más ocupadas, y obviamente también lo que es hoy día, no sé, la inyección de tinta y todas estas cosas que siguen siendo parte del traspaso de imágenes, pero obviamente también ligado a la tecnología particular de nuestros tiempos. O sea, vuelvo a hacer mención de la importancia de estar atento a qué está pasando hoy día con nuestro tiempo y no siempre entender el arte como lo que ya pasó en esta situación un poco romántica, así como de pensar, lo pasado siempre fue mejor. No, la invitación es a entender que cada época tiene su complejidad, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y por sobre todo la invitación a estar atento de cómo el arte ha sabido manifestarse muchas veces también de manera anticipada a procesos que posteriormente han sido o nos han tocado vivir a todos, como insisto, lo que nos ha pasado hoy en día como sociedad, no tan solo en el país, sino que creo ha sido transversal a todo el mundo. Bien, oye, con esto doy término por lo menos a lo que tenía que contarles. Por favor, dejo el micrófono abierto para que me hagan cualquier tipo de pregunta, duda o cualquier aporte que quieran hacer. Gracias, Gerardo. Ha sido súper interesante lo que nos has contado, has ido relatando. Había una pregunta que la hizo Margarita, que dice si Goya usó sus grabados para publicar
como denuncia los excesos de la invasión napoleónica a España o los guardó por temor a represalias? No, fueron publicados en su tiempo, fueron publicados en libros. Los que sí fueron un poco más cuidados fueron los caprichos de Goya, porque en la mayoría de ellos se hace una interpelación directa a la influencia que tenía la Iglesia Católica en la sociedad. Entonces, como la serie de los desastres de la guerra no se mete, por así decirlo, con estos temas valóricos y morales, o sea, hay una denuncia clara al tema valórico y moral de su tiempo, pero que no tenía que ver directamente con la interpelación, insisto, a lo católico, ¿ya? O a la iglesia, o a lo que era también, y yo me imagino que le deben haber tenido terror en ese tiempo, que es la cuestión de la Inquisición, ¿cachai? Entonces, lo que yo sé es que los grabados que tengan que ver con los caprichos, y no recuerdo la otra serie, bueno, si alguno de ustedes se acuerda, que son 3 grandes series de grabados que hace, que son Los desastres de la guerra, Los caprichos, y bueno, ya me voy a acordar de la otra, son las de más cuidado, pero en general y particularmente con Los desastres de la guerra, no. Y lo interesante, insisto, de esa serie es cómo nos deja un testimonio de primera vista, incluso sin el velo de lo que hoy podría ser la televisión, porque la televisión hoy día no les va a mostrar, por ejemplo, una pila de cadáveres como lo muestra Goya, ¿ya? Entonces, esa interpretación sin filtro me parece, pero increíble de parte del artista, ¿ya? Que fuera capaz de testimoniarlo y obviamente que fuera capaz de influenciar a otros artistas que posterior a él, incluso también otros que fueron anterior a él, pudieran hacer esta clase de fotoperiodismo o de grabado periodismo o de arte periodismo, ¿cachai? Que pensémoslo bien, en ese tiempo no existía ese tipo de información, no existía el trabajo periodístico y no existía en particular el trabajo de denuncia, o sea, denunciar algo era meterte con el rey, y ¿qué te hacían en ese tiempo? Era la cabeza, ¿cachai? Sobre todo si estáis solos. Por favor, más preguntas. ¿Alguien que quiera hablar, por favor, que quiera hacer algún comentario con respecto? Álvaro. Sí. Mira, yo quería preguntarte, ¿cuál fue la técnica principal que usó Goya en sus grabados? Lo que principalmente ocupó fue el agua fuerte y el agua tinta, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, la serie de los desastres de la guerra deben ser aproximadamente unos 50 grabados. Los caprichos deben ser aproximadamente más de 50 grabados también. Y la otra serie creo que también es una serie larga. Entonces hablamos básicamente de aproximadamente 150 obras, donde la mayoría está desarrollada a partir de la técnica del agua fuerte y la agua tibia, ¿ya? No sé, y yo he buscado y tengo hartos libros de Goya y creo que particularmente fueron las técnicas que más trabajó. No hay mucho registro, por ejemplo, de que haya hecho xilografías, ¿ya? No hay registro tampoco de que haya hecho litografías, pero lo que sí hay muchos registros son de las aguas fuertes y las aguas tibias. Gracias. Por favor, más consultas, más dudas. Isabel, la gente del museo, si quiere preguntar algo, no tengo problema. Cuestiones más personales, de mi trabajo también. Sí, yo te quería preguntar si tienes algún taller donde hagas clases particulares o solamente haces clases en la Escuela de Bellas Artes, creo en Viña, ¿cierto? Sí, yo hago clases como profe, les digo, de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Viña. Tengo mi taller donde hago clases particulares de dibujo, de grabados, en general la mayoría de las técnicas de grabado, excepto la litografía porque no tengo prensa. Pero sí en la Escuela de Viña puedo hacer clases de litografía. Todavía no estamos funcionando abiertamente por el tema, al igual que ustedes como museo, el tema de la pandemia ha retrasado un montón de cosas y también pone topes para poder desarrollar un montón de otras.
Pero sí, hago clases particulares. Si cualquiera de ustedes tiene dudas, que me quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer a través de mis redes sociales. Bueno, a través de Facebook también aparezco como Gerardo Andrés Saavedra Castro, aparezco con mi nombre completo. Y obviamente los invito no solamente a seguir mi trabajo, estoy constantemente publicando, por ejemplo, donde estamos exponiendo, el trabajo de otros compañeros. Actualmente estamos exponiendo en el Baburiza, como una compañera de ustedes comentó ahí. No solamente virtual, sino que está la muestra presencial, si la quieren ir a visitar. Hay muchas técnicas del grabado ahí, todas juntas. Pero sí, hago clases particulares, se pueden comunicar conmigo, tengo taller, tengo prensa, y eso, sí, tengo un taller grande, cómodo, acá en Valparaíso, en el Cerro Polanco particularmente, ¿ya? Tiene buena ubicación, así que es de fácil acceso, está muy cerca de la entrada de abajo del ascensor Polanco. Sí, más dudas, por favor, consultas, algo que quieran comentar, quieran desarrollar algún pensamiento, alguna corrección, si es que me equivoqué en algo, alguna fecha. Yo quiero hacer una pregunta. Por favor. Yo, Sí, escucho. a ver, por ejemplo, pues, en la calcografía o en la serigrafía, el sobre relieve, ¿qué vendría siendo? Y el bajo relieve. Entonces, color, por ejemplo, yo tengo una silografía o serigrafía de 2 colores, pongámosle blanco y negro. Entonces, el sobre relieve sería la tinta negra. Claro, serían las tintas. Por ejemplo, en el caso de la silografía, ¿sí? En el caso de la silografía, que es en madera, ¿ya? Tú entintas y la tinta queda arriba. Si bien haces una incisión, la incisión, ¿sí?, en este caso es para trabajar los blancos. O sea, todo lo que tú sacas queda blanco. Por lo tanto, la tinta queda estirada sobre el relieve, sobre la superficie. Por lo tanto, cuando tú haces presión para retirar esa tinta, sigue siendo una presión sobre vos, ¿cachai? No te metes con el surco. En este caso, el surco solamente sirve para armar los blancos. Es particular el tema de la silografía porque tú dibujas con el blanco, básicamente, ¿ya? Por otro lado, el tema de la calcografía tiene que ver con la incisión, que también es hacia abajo, en la plancha, pero aquí entra la tinta en el surco. Por lo tanto, cuando tú imprimes, el papel tiene que ser especial, en muchos casos de algodón. Hoy hay un ruidito por ahí que es bastante molesto, no sé si ¿lo escuchan ustedes? Sí. ¿Se pueden apagar quizás su micrófono? Ahí pasó. Ya. Ahí pasó. Ya. Entonces, la calcografía es donde la tinta se deposita dentro del surco, que en la silografía quedó blanco, pero acá en el metal de la calcografía entra en el surco y posteriormente el papel de algodón, muchas veces pasado por la humedad para que se estire y las fibras puedan penetrar en este surco, entran en el surco y retiran la tinta. Es ahí cuando se nombra el bajo relieve, porque la tinta está siendo retirada desde debajo de la superficie. ¿Apagaste el micrófono? Ya. Ya, eso. Entonces, pero a ver. Surco se bajo relieve. Sí, pues porque fíjate, en la planografía y en el bajo relieve existen surcos en ambos, pero la diferencia es que en la silografía el surco queda blanco y la tinta queda arriba. En la calcografía la superficie queda blanca y la tinta queda en el surco. Es el proceso contrario. Que obviamente también
responde a la materialidad del soporte de la edición. O sea, el papel que tú ocupas para la silografía es diferente al papel que se ocupa para la calcografía, ya que el papel de calcografía es especial para que las fibras se puedan extender y puedan entrar en el surco con la presión y poder retirarla. Y cuando es sobre la piedra, ¿cómo? También es sobre relieve, porque en la piedra no existe un surco. En la piedra es muy parecida a la serigrafía, donde todo es plano. Dibujas en el plano, entintas en el plano y editas en el plano. No hay una herramienta que haga una línea o una raya sobre la litografía, ¿ya? Todo queda sobre la superficie. En ese caso se usa una tinta también. Sí, pues siempre se usa tinta. El tinta es el medio de reproducir la imagen, ¿cachai? Porque si no hay tinta, tenemos por un lado el dibujo y por otro lado un papel. Pero ¿cómo hago el traspaso de eso? Es que sabes que no logro imaginarme cómo se hace sobre la piedra. Porque si tú dices que está el plano, todo plano, ¿cómo? Explico. ¿Ya? ¿Se dibuja? La litografía tiene un principio que tiene que ver entre el rechazo de la tinta, que es oleófila, por así decirlo, contiene aceite, y lo que es las partes acuosas de la piedra. La litografía, la piedra calcárea, tiene una característica que es un material que es tanto absorbente a lo acuoso, a lo agua, y a lo oleófilo, que es a lo aceitoso. Entonces lo que se hace en la litografía es primero dibujar con una tinta, ¿ya? Posteriormente el dibujo se repasa o se levanta la imagen, como se dice, con una tinta que es a base de grasa de hígado de cordero. Se pasa por la piedra y ahí aparece la imagen ya definida entre lo que es la parte acuosa, que vendría a ser lo blanco, donde no está el negro de la tinta, y la parte oleófila, que es donde está el dibujo. El dibujo queda oleófilo, el resto de la piedra queda, o sea, lo oleófilo rechaza el agua y lo acuoso absorbe el agua. Entonces, cuando tú entintas posteriormente a esto, vas pasando la tinta y donde existe agua, no toma la tinta, como que hay un rechazo inmediato. Pero donde tú dibujaste, pusiste tinta, la tinta se va quedando pegada, ¿ya? Entonces, posterior a esto, tú pescáis tu papel, lo pasáis por la prensa y ahí aparece la imagen de la litografía. Oye, es complejo, ¿ah? ¿eh? Además es súper complejo el trabajo de la litografía porque además, como es un trabajo químico directo sobre la matriz, cualquier cosa que tú le hagas, por ejemplo, si estornudas sin querer y le caen gotas, eso ya interfiere con tu trabajo. O sea, es muy delicado porque en cualquier momento tú echas a perder tu trabajo y tenés que volver atrás y volver a hacer todos los procesos nuevamente. Además que no es cualquier piedra. No, pues es una piedra calcárea que se tiene que encargar, se compra. Tiene ciertas características la piedra. Tiene ciertas características y generalmente en Chile no hay canteras de ese tipo de materiales, se traen de Alemania, de Francia, lo que tiene un costo que generalmente no es bajo. Pues. Entonces, por eso la litografía se enseña en ciertas situaciones. Nosotros en la Escuela de Bellas Artes tenemos hartas piedras, afortunadamente, y tenemos la prensa. En Casaplán, por ejemplo, también se estaba enseñando litografía, pero actualmente no está viniendo el profe de Santiago, que es el Rafa Munita, con quien yo estuve aprendiendo durante bastante tiempo. La Escuela de Bellas Artes de Valparaíso tuvo también enseñanza de la litografía con la maestra Virginia Vizcaíno, pero actualmente ella enseña particularmente en su taller ese tipo de técnicas. Sí, pues es de las técnicas menos recurrentes ahora, pero si hablamos de dibujo, por ejemplo, es donde mayor provecho se le puede sacar. O sea, tiene un grano que es particular, tiene una manera de comportarse que es particular, no solamente a partir del dibujo de lápiz, sino que también a partir del dibujo con tintas, ¿ya? Un dibujo un poco más de pictórico.
¿Y la piedra que vendría siendo la matriz se puede volver a ocupar de nuevo después? Sí, pues posteriormente uno hace el dibujo, edita. O sea, Sí, cuando hablo de edición, hablo particularmente de cuando uno ya tiene listo el diseño y lo edita claro. varias veces. ¿Ya? Sí, Bueno, eso eso lo ya lo entiendo. sabes. Eso lo Una vez entiendo. que termina eso, se ¿Sí? cierra la edición ¿Ya? y se borra la imagen Ah, con un pulidor. Se ya, empieza a pulir la imagen y se claro, borra completamente. Y claro. ahí se hace todo el proceso y se puede volver a trabajar la pieza. Ah, sí, sí. ¿Qué es la diferencia con el otro tipo de matrices? Por ejemplo, una matriz en cobre, después que le hiciste una raya profunda con un ácido, para borrar esa raya es prácticamente imposible. O sea, Ah, tendríais que rasparla y adelgazarla tanto que capaz que desaparezca la placa ya, en delgadez antes ya. que puedas borrar la línea. Mm. Así Bueno, que, oye, mira, yo por otro lado les paso el dato, estén atentos a las redes sociales que les comenté con mi trabajo, porque durante este mes y a partir de la exposición que tenemos en el Museo Bauriza, vamos a estar haciendo unos talleres de grabados gratis para la comunidad. Así que si ustedes se quieren hacer parte de estos talleres, quieren poner en práctica esto que hasta ahora es teórico prácticamente, y quieren ir y probar, meter las manos, conocer las tintas, conocer la prensa, están cordialmente invitadas e invitados. ¿Ya? Esto seguramente también va a aparecer por las redes del Museo de Bauriza, pero como les comento, yo les voy a informar de manera oportuna y espero también poder verlo en algún momento ahí, pues, y podamos conversar esto de manera más profunda, ustedes me puedan preguntar, ¿ya? Y podamos ver en vivo cómo es el trabajo del grabado, que obviamente cambia, pero totalmente la connotación de lo que es hacer una edición de grabado. imagino. Gerardo, ¿y sabes más o menos en qué fecha va a ser? No, las fechas no las tenemos claras, por eso les digo que estén atentas, porque estamos recién armando el calendario, ya que la Ah, muestra se inauguró recién el día viernes, o sea, ni siquiera lleva una semana y va a estar hasta fines de noviembre, así que durante el mes de noviembre lo más seguro es que tengamos unos 3 o 4 talleres de grabado. Bien, porque yo voy a viajar a Viña, voy a viajar a Valparaíso y para ir al museo. En noviembre voy. Sería Ojalá que, genial, sería ojalá que me genial. Y coincida. si me hablas, capaz que hagamos un grupo y vamos al museo entre varios. Oh, estupendo. Yo les puedo Pregunta. servir de guía por lo menos para lo que es la muestra que está en el Bauriza. Yo feliz me hago. Una pregunta, o por favor, una pregunta. ¿Sí? La última imagen me parece bastante distinta a las otras. Donde estaba la que estaba recién, la que estaba la torre de niños, al parecer. ¿Ya? Tenía más sombras que las otras y las imágenes están muy juntas. La encontré diferente, no sé si fue idea mía o no. Sí, es diferente porque en general las composiciones que uno trabaja en su obra es siempre diferente. O sea, si yo hiciera todo triangular sería un trabajo súper fome, sobre todo hablando de una serie. Pues entonces, donde yo experimento mucho y donde más me sirve el boceto es para armar la composición de mis trabajos, ¿ya? Entonces, claramente son diferentes porque atiendo a que la composición siempre sea variada, porque si no veríamos todos, por ejemplo, solo triángulos. Después del tercer trabajo, del quinto trabajo, del 10º trabajo, van a estar aburridos de ver puros triángulos en la composición. En cambio, hay composiciones triangulares, diagonales, horizontales, verticales, y esto es lo que hace entretenido, obviamente, ir a ver una expo, ¿cachai? Entonces, sí, ciertamente es diferente, también es ciertamente diferente al boceto, como les comentaba, nunca termina igual. Fíjense que acá el boceto tiene mucha más luz en sus personajes, ¿ya? Y lo que termina acá... En una termina un niño. Y acá, por ejemplo, aparece un nuevo personaje que no aparece allá. ¿Se fijan? Sí. Entonces, en ese sentido, la importancia del dibujo, porque el dibujo, si no hubiera estado, por ejemplo, este boceto, yo me pude haber equivocado y haber matado mi obra porque la composición no me hubiera quedado, porque yo hubiera estado inseguro a la hora de
de traspasar porque yo particularmente dibujo directo, no calco, no hago ningún tipo de calco. Todo el dibujo es directo en la matriz, por lo tanto, si no tengo un boceto previo, puedo el error traspasarlo a la matriz cuando ese error lo puedo evitar ya en el boceto previo o en los bocetos. Gracias. De nada. Bien, yo creo que con esto podríamos ir cerrando ya la conversación. No sé qué les parece. Sí. No O sé si tienen alguien dudas. más tiene alguna consulta, duda, pregunta. Sí, Una última consulta. quisiera preguntar. Ya, ahí está primero don Álvaro y después María Cristina y después la señora Ana. Gerardo, en tu Instagram estuve viendo, Sí, hay un grifo. sí. ¿Eso qué es una foto? ¿Tiene cara de foto? Ah, ese es otro tipo de trabajo que yo hago en torno al grabado, pero que también hago un enlace con la fotografía y con el objeto. Entonces yo salí a la calle y tomé distintos grifos, que son grifos, o sea, parto de esta cuestión del grabado. El grabado es una matriz. Entonces, la mayoría de los elementos industriales también son a partir de una matriz. Por ejemplo, si tú ves un vaso, una taza industrial, son todas las tazas iguales, ¿cachai? Entonces, ya viene de una matriz. En este caso, yo tomé el grifo como un elemento de matriz o un elemento de edición, donde partió desde una matriz y todos los grifos salieron iguales. Entonces, yo en ese grifo particularmente anoto que es el 4 de 5, para darle esa connotación que tiene que ver con el grabado cuando uno edita, por ejemplo. Acá ustedes abajo pueden ver que esta es una de 5 también, que es el valor de la cantidad de ediciones que uno le da a la obra, valga la redundancia, una vez que edita la imagen. Okay. Ese trabajo particularmente tiene que ver con una connotación más contemporánea del grabado y obviamente también con una connotación mucho más abierta de lo que es una edición de grabado, que no es particular solamente al papel, sino que también puede ser particular a una idea. Ya, gracias. ¿Ya? María Cristina. Sí, yo quería preguntar en relación al trabajo que en este momento estamos viendo, ¿de qué material es la matriz? Es aluminio. El diseño, el grabado mismo está hecho sobre aluminio y está editado en papel super alfa de 300 gramos. ¿Ya? Claro. Es importante el detalle del papel, si lo quieren anotar, porque es un papel que tiene características especiales, que no tiene nada que ver con un papel blanco hilado. Es un papel muy específico, un papel de fibra y un papel que tiene un precio aproximadamente, el pliego, hoy en día 10.000 pesos creo que sale el pliego. Cuando un pliego normal de un papel craft vale 200. Claro, exacto. Sí, eso. Gracias, sí. ¿Ya? Señora Ana, encienda su micrófono para que la escuchemos, ¿ya? El micrófono está silenciada. Sigue silenciada. Apagó la cámara. Se fue, no. ¿Está ahí, señora Ana? Se le cayó la conexión, parece. Sí. ¿La señora Ana está ahí? Quiso prender el micrófono y se le fue. Sí. Se marcó. Ahí volvió. No la estamos... Ahí sí, ahí sí. La pregunta mía es, ¿ustedes dijeron que había una exposición también en la Universidad de Playa Ancha? ¿O no? Hay una exposición que es de la Universidad de Playa Ancha, pero está en el Palacio Bauriza. Ya, muchas gracias. Están las dos exposiciones juntas, está la de la Universidad de Playa Ancha y al lado está nuestra exposición de grabado. Sería muy bueno que la pudieran ir a ver, ya que obviamente tiene que ver con el tema que los convoca a ustedes con el museo.
Ya, gracias Gerardo por tu tiempo, por tus explicaciones, ha sido un gusto. Voy a cobrarte la palabra de cuando sean los talleres, a ver si armamos un grupito para ir, para Oh, conocer las técnicas, para estar ahí en vivo trabajando. Yo me entusiasmé, así que me vas a ver ahí cuando yo sea. feliz, y de hecho si se ponen de acuerdo podemos armar un taller exclusivo para ustedes para que podamos poner atención directamente a su grupo, y obviamente como vienen desde el Museo del Grabado, yo feliz. Les cuento que el Museo del Grabado, ustedes saben que se inaugura prontamente, tengo el honor de ser parte de las obras que están en exposición en esta inauguración ya, así que yo feliz de poder cooperar con el museo, feliz de ser parte también de la colección del museo, así que eso, estén atentos por favor, y si seguimos en contacto, le armamos un grupo y le hacemos un taller a ustedes, no hay ningún problema con eso. ¿Y las matrices cuánto valen? No, tenemos de todo. Ah, ya. Gratis, gratis. Oye, yo quiero decir algo, ¿puedo? Ya que estuve silenciada. Quiero felicitar a todos y todas porque hoy día estuvieron súper preguntones, se nota que saben más de grabado, que preguntaron ahí de las técnicas y cosas como de lo que estamos hablando, y me parece espectacular porque ahí se nota que el otro día don Víctor Hugo me decía, pero es que nos falta tanto. No, no les falta tanto. O sea, obviamente faltan cosas, pero ya han aprendido muchísimo, así que felicitaciones a todos y todas porque de verdad me sorprendieron. Genial, genial que ya se estén metiendo, que tengan el lenguaje, que puedan decir qué técnica, qué matriz, de qué estamos hablando, así como súper suelto. Así que felicitaciones. Estoy muy orgullosa. Yo también me sumo a esas felicitaciones porque fueron súper participativos. Yo hago clases y en general a mis alumnos tengo que sacarle con sacacorcho las palabras. Y habla también de la curiosidad y del entusiasmo que ustedes tienen. Yo los invito y las invito a no perder ese entusiasmo, a estar siempre curiosos, a hacer preguntones, ya a luchar contra esta cuestión de... Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo módulo, el grabado y su contexto social del proyecto La Memoria del Grabado, financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Saludamos a todos nuestros estudiantes y a todos los presentes. Así damos inicio a esta tercera sesión, lecturas de obras. Durante esta jornada nos acompañará el artista plástico, dibujante y grabador Gerardo Saavedra. Gerardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Así que te dejo la palabra. Puedes comenzar a exponer tu trabajo, lo que haces y todo lo demás, ¿ya? Perfecto, muchas gracias Isabel. Hola, muy buenas. Pienso que el resto de la clase iba haciendo las preguntas que a veces a mí también me saltaban, y para qué repetirse, pero me gustó mucho lo que es el desarrollo de la técnica del dibujo y todo lo que implica ese prisma de colores y de detalles que puede dar efectivamente el desarrollo del dibujo y del grabado, y aprender también de lo que es el grabado a nivel universal en otras latitudes. A mí Goya me encanta, considero que es un maestro así vital, principal de esta técnica, así que yo estaba ahí como esponjita. Gracias. Qué bueno que te gustó, Lucrecia. Ya, perdón la voz, estoy cambiando la voz, no mentira. Pero ya con esto vamos cerrando
la sesión del día de hoy. Yo les doy las gracias. También me sumo a las palabras de Gerardo y Javiera. Hoy día hablaron mucho, mucho, así que yo estaba muy, muy contenta por eso también. Así que les agradecemos. Nos vemos la próxima sesión, que ya va a ser la cuarta sesión, para ir cerrando ya. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al...